Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy estamos celebrando nuestro séptimo día de estos devocionales que hemos denominado Reto Esperanza del libro de Jeremías. Y por qué no, usted abre allí donde se encuentra en esta mañana la escritura, en Jeremías capítulo 7, el versículo 14. Así que vamos a ir a las escrituras. Hoy vamos a denominar la temática de hoy, limpiando la casa. Y en el versículo 14 del capítulo 7 dice de la siguiente manera. Ahí el 14. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como dice que, asilo. Nuevamente repita conmigo este versículo. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como dice, asilo. ¿Sí? Ese es el pasaje que vamos a tener hoy como referencia en esta mañana. Y por un momento allí donde usted se encuentra, incline su rostro, vamos a orar y permitir que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón, que a través de estos tiempos que hemos tenido de la palabra y de compartirla, y que esté haciendo el efecto que debe hacer en nosotros. Hoy le pidamos al Señor que lo haga. Cierren por un momento sus ojitos y oramos. Padre, en esta mañana pongo delante de ti este tiempo, Señor, devocional, donde cada uno de mis amigos, familiares y hermanos en la fe hoy nos acompañan en esta mañana, junto con sus familias, o tal vez están haciendo este devocional, como algunos nos lo han informado, en las noches con sus familias. Pedimos en el nombre de Jesús que a través de esta palabra que hoy presentamos delante de ti, tú les hables, que ellos reconozcan a través de las escrituras cómo tú nos adviertes, cómo tú nos hablas, cómo tú estableces unas situaciones para que nosotros nos volvamos a ti con todo nuestro corazón, y de esta manera nuestra vida y nuestras familias no sean afectadas por situaciones que rodean el mundo, que rodean las crisis y que produce grandes devastaciones. Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo devocional que tenemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Cuando pensé en este devocional, mi esposa estaba organizando la casa, estaba haciendo el aseo, estaba limpiando, estaba organizando, y los que conocen mi casa saben que está en obra gris. Hay algunas de las espacios de la casa que está ya con detalles, con obra blanca, pero la mayoría está en obra gris, y hacer aseo se dificulta mucho por el polvo, por las circunstancias que hay, que todavía no está detallada la casa con la obra blanca, con la baldosa, y viendo el aseo le tomó mucho trabajo también desarrollarlo y darle un nuevo énfasis, un nuevo orden a la casa, ¿sí? Al estructurar las cosas. Y es precisamente desde allí donde yo quiero hacer referencia de que cuando se hace ese aseo, generalmente uno se encuentra con cosas que a veces daba por perdidas, o a veces se encuentra uno con cosas desagradables, porque ay, no me acordaba de esto y vea, se me venció, o bueno, en fin, usted y yo sabemos a qué hacemos referencia cuando hacemos la limpieza de la casa. Y cuando vemos en las escrituras al pueblo de Israel y cómo Dios hace referencia en esta escritura, le dice a a Jeremías acerca del pueblo, pues generalmente vamos a notar que no encontró nada bueno, ¿sí? No encontró en él situación, en el pueblo, que pudiera agradarlo. Y es precisamente lo importante de hacer limpieza, ¿sabe? Cuando nosotros vemos a los hogares, las familias, generalmente lo que observamos son jóvenes que llevan a sus casas en su celular pornografía, ¿sí? Llevan en su celular juegos de azar, llegan contaminados del mundo llevando a su casa situaciones que
ocultan, ¿sí? Debajo de su cama, debajo de diferentes espacios para que ellos no puedan desarrollar la tranquilidad de una vida personal, y confunden lo que es una vida, tener una intimidad a tener una vida privada. Y a veces confundimos esas dos cosas. Pensamos que tener intimidad, el derecho a la intimidad, es tener secretos, es tener una vida privada donde nosotros podemos, mientras no nos pillen, hacer lo que nosotros queremos. Entonces lo que vemos al interior de las familias y de los hogares es que escondemos muchas cosas en la casa. Y hay muchas situaciones en la escritura donde hombres llevaron, ejemplo Acán, en el libro de Josué, escondió, ¿sí? Debajo de su tienda de campaña unos lingotes, un manto babilónico donde Dios les había dicho que no lo hicieran, y lo metieron debajo de la casa. Y finalmente Dios ve esa situación y acontece algo terrible para ese hogar y esa familia. Y es algo de lo que vamos a ver en la escritura en referencia con eso de limpiar la casa. Así que en nuestro A de aprender vamos a comenzar a desarrollar en esta mañana esta situación. Vamos a ir al versículo, voy a presentar acá para que todos podamos ver. El versículo del 4 al 6. Vaya a su Biblia allí en el versículo 4, que dice de la siguiente manera: no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro. ¿Saben? En esta primera parte lo que observamos es que al limpiar la casa, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, dice, alzando y reacomodando los objetos de valor. Cuando uno hace generalmente esa limpieza, uno empieza a recoger, alzar los objetos de valor, ¿sí? Porque uno va a echar agua, uno va a tirar la escoba, uno va a hacer lo que primero tiene que hacer en la limpieza, que es quitar lo que está de más, lo que sobra dentro de ese ejercicio, y uno cuida lo de más valor. Entonces lo que vemos en esta primera parte de los versículos del 4 al 6 es que seguir siempre la verdad, hacer las cosas mejor, ser justos, ser generosos, pacíficos y agradecidos con Dios son los objetos de mayor valor en una casa. Y cuando hacemos referencia a la vida espiritual, nuestra vida, dice la escritura, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que más se debe conservar al hacer el aseo de nuestra casa, hacer limpieza, son estos objetos de valor. Y si usted ve en esos versículos que hacemos referencia en el transcurso del día de hoy, usted va a ver que eran hombres que seguían la mentira, dice ahí, que además estaban conformes con su manera de vivir, que eran injustos, que eran personas que buscaban siempre tomar ventaja de los demás, que en lugar de ser generosos se habían vuelto ávaros, codiciosos, que en lugar de generar un ambiente de armonía al interior de sus relaciones, lo que generara violencia, disputa, pelea, ¿sí? Y a veces cuando eso ocurre al interior de un hogar, dice, una casa dividida contra sí misma no prospera, no puede permanecer. Y finalmente eran unos desagradecidos con Dios. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en esta primera parte. Al limpiar la casa, lo primero que tenemos que alzar y reacomodar son los objetos de valor. ¿Qué tal si usted en esta mañana o en esta noche, los que están haciendo en el devocional en casa, piensan también en esto? En segundo lugar, desechando y botando las cosas inservibles o deterioradas. El versículo 8 al versículo 10 dice de la siguiente manera: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan,
hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Entonces, lo segundo para limpiar nuestra casa es que debemos nosotros, ¿qué? Desechar y botar las cosas inservibles. Vea lo que podíamos ver nosotros en esa situación. Uno, la mentira, el robo, el adulterio, la muerte y jurar falsamente, y la idolatría. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos esta situación en el pueblo, podemos nosotros ver en primer lugar que tenemos que tener claro que al limpiar y alzar las cosas de valor, hay cosas que empiezan a salir en la limpieza. Eso hay que botarla, no hay que guardarla. Eso es como cuando uno dice: no, yo en algún momento esto que está aquí, que ha estado colgado durante 3 años, en algún momento me lo voy a poner, y nunca se lo pone. Y también tenemos la desventaja de que tampoco lo podemos dar a otra persona para que esa persona sí le pueda dar uso. No, las cosas que son inservibles es porque realmente hay que botarlas. Y en esta casa, la casa de Israel, eso que los versículos que acabamos de hacer referencia en el 8 al 10 había que sacar. Y hay algo que me preocupaba al leer este texto, y era que estaban incensando y ofreciendo adoración a Baal, ¿sabe? En la mitología no, sino en la descripción de los pueblos que compartían espacio territorial con Jerusalén, habían otros pueblos también, y que al introducirlos en esa tierra tenían que compartir con otras culturas, y ellos se apropiaron. Vamos a ver más adelante cómo el pueblo de Israel cambió su adoración al Dios verdadero por otros dioses que estaban allí, y Baal era el que se supone que en la tradición filistea y cananea era el dios de la fertilidad, era el dios que les hacía dar productividad, no solamente en los animales, sino también en los seres humanos. Y tenían templos dedicados a Baal, que significa señor, amo o esposo. Y allí también habían ministros, siervas, que incluso desarrollaban prácticas sexuales en honor a Baal, porque era el dios de la fertilidad. Y en eso había caído el pueblo de Israel. Ahora habían dejado a Dios, el Dios que lo había sacado de Israel, de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, y habían entrado a adorar a Baal. Y esto era finalmente algo que encendía la ira de Dios. Y a veces no cree que a nosotros nos pasa de la misma manera con Dios. A veces nosotros empezamos a desarrollar una relación con Dios y pensamos que ese Dios al que nosotros servimos es el Dios verdadero. ¿Qué tal si nosotros empezamos a reflexionar finalmente en nuestra vida, y al estar limpiando la casa, que algunas de esas cosas están en nuestro hogar? No es natural que en la casa, en nuestro hogar, relaciones con nuestros hermanos, entre familia, haya mentira, hurto, que no puedan dejar una moneda porque de una vez se la agarran y se desaparece. Y decimos: no, aquí no hay ladrones, pero lo que se pierde no aparece. Eso finalmente podríamos nosotros decir que agrada a Dios. Podemos decir que en esta casa reina Dios, el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, que se reveló a través de Jesucristo. Yo creería que no. Y en tercer lugar, de limpiar la casa, de este devocional que hemos denominado limpiando la casa, vemos nosotros en tercer lugar que hay que reparar y ordenar los bienes más complejos. Hay que reparar y ordenar los bienes más complejos. Vea lo que usted está observando ahí en la pantalla, el versículo 16 al versículo 24, están los versículos que acompañan finalmente cuáles son los bienes más complejos que debemos nosotros reparar y ordenar. Dice el versículo 16: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá
y en las calles de Jerusalén. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas, ¿para qué? A la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocaron ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos para su propia confusión? Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán. ¿Y qué dice? Y no se apagarán. ¿Sabe? Ver finalmente este pasaje del 16 al 20, vemos nosotros que hay, como se estaba estableciendo en el tercer paso de reordenar o reparar los bienes más complejos, es que a Dios, más que los sacrificios y las ofrendas que nosotros podamos dar y hacer y las buenas obras, hay algo de lo que Él está más interesado en esta mañana en su corazón, y los que están haciendo en la noche este devocional, es la obediencia. La obediencia. ¿Cuánto nos gusta a nosotros que nuestros hijos nos obedezcan, cierto? Que cuando usted le da una orden, esa persona, ella o él, le obedece. Y no hace lo contrario después de, ay, mamita linda, y trae una rosita, y después hace lo mismo. No, yo creo que así a veces nos pasa con Dios, ¿sabe? La obediencia es el bien más complejo que nosotros al limpiar nuestra casa tenemos que ponerlo en primer lugar. Hay que reordenar ese principio, hay que reordenar ese aspecto en nuestra vida, y más para con Dios. Lo que veamos es que en el versículo 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Ahí finalmente lo que observamos es otra figura de la que es muy representativa a nivel mundial, la reina del cielo. La Biblia la determina como Semiramis, ¿sí? Como Semiramis, y es la diosa que los pueblos adoraban y que cargaba un bebé en brazos, Tamuz. Hoy en día las religiones actuales, ¿sí? la consideran también la reina del cielo, ¿sí? La madre de Dios. Y en esto quiero ser muy respetuoso con todos, pero Dios en la escritura, revelándosele a Jeremías, el pueblo de Israel, al que había sacado desde el llamamiento con Abraham en Ur de los Caldeos, y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré una ciudad, un lugar donde en ti serán benditas las naciones de la tierra, y que lo llevó hasta formar un pueblo que se llamó Israel. Solamente conocieron a Dios, que se reveló en la vida de los patriarcas hasta la época en que Jesucristo apareció para redimir al hombre de su pecado. Pero en otras latitudes, en otros lugares, tenían otras costumbres distintas, y ellos entraron en eso, ¿sabe? Hay que entrar en un tiempo en el cual nosotros tenemos que tomar decisiones. Si generalmente nosotros asumimos una relación con Dios y le conocemos, porque la diferencia en este propósito de la adoración y el principal propósito es que usted conozca a Dios a través de las escrituras, que lo conozca y que entienda sus planes, porque a veces el no entender sus planes hace que yo me frustre y yo me canse diciendo: ay, es que Dios nunca me respondió. No, es que a veces no entendemos que los planes de Dios son mejores que los nuestros, y que así como mis caminos son los caminos del Señor son más altos que mis caminos, así también los planes de Dios para mí. A veces mis planes se reducen, ¿sí? a una limitación de algo momentáneo, de algo que está allí, que necesito resolver, pero Dios ve mucho más allá. Entonces, en este tercer punto de reacomodar y de ordenar, de reparar los bienes más complejos, la obediencia tendrá que ser uno de los propósitos de la adoración. Pero también que aceptemos la corrección. No es simplemente decir: uy, sí, la embarré, qué pena, bueno, la próxima lo hago.
pero repetimos lo mismo. No, también hay que aceptar la corrección. Vea lo que dice el versículo 23 y con esto vamos concluyendo en esta mañana. El versículo 23 al versículo 26 dice de la siguiente manera: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, ¿qué dice? Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no ¿qué? Y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieran de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, ¿qué dice? Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que se endureció su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hay que aceptar la corrección, no solamente es obedecer, sino también corregir. Y en esta mañana es lo que hoy el Señor pone en mi vida para cada uno de los que hoy están observando este video. Y no crean que para mí fue fácil. Yo he tenido que cambiar muchas cosas. Yo he tenido que dejar de hacer algunas cosas que para mí son importantes. ¿Para qué? Para yo alinearme, para no hacer lo que mi obstinado corazón, lo que en mi necedad yo creo que es lo mejor o lo más conveniente. Y he aprendido finalmente que la voluntad de Dios, como dice la Escritura, es agradable. Y cuando yo la hago, realmente tengo mayor provecho y obtengo mayores resultados. Así que, ¿qué tal si hoy empezamos a limpiar nuestra casa? ¿Qué tal si usted hoy alza y reacomoda los objetos de mayor valor? ¿Qué tal si usted desecha y bota esas cosas inservibles y que ya están deterioradas? Y que repara y ordena el bien más complejo, que es la obediencia y aceptar la corrección. Voy a invitarlo para aquí, allí donde usted se encuentra, cierre por un momento sus ojitos y vamos en esta hora a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por los que nos escucharon, por los que están en esta mañana y los que hacen el devocional en su noche, con su familia. Que tú les hables, Señor, que al limpiar su casa, esta casa que llamamos el templo de Dios, que es nuestra vida, podamos nosotros determinar, Señor, en nuestra vida cuáles son los bienes más complejos. Hoy hemos determinado que es la obediencia y aceptar la corrección. Padre, gracias porque tú nos corriges con amor, porque tú haces las cosas perfectas, porque tú eres el mejor maestro. Yo te pido a través del Espíritu Santo, si en esta mañana se ha hablado algo que es difícil para cada uno de los que nos escuchan, por cada una de las costumbres o creencias que hemos tenido, seas tú, Espíritu Santo, el que le hable, y que cada día hable a su corazón para que las costumbres que hemos adoptado, aquellas pautas de crianza que hemos heredado y decimos así soy yo y no voy a cambiar, Padre, que las pongamos delante de ti para que nuestra vida sea cambiada conforme a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesús yo te doy gracias en este lugar, por tu misericordia, Señor, y fidelidad. En el nombre que es sobre todo nombre, te honramos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy cerramos este día número 7 de limpiando la casa. Y el versículo que usted ve ahí, Jeremías 7:14, es el versículo que vamos a memorizar. Es el que vamos a tener en el desarrollo de los devocionales. Recuerden que hemos estado hablando de que el propósito de la oración tiene estos 11 capítulos del libro de Jeremías. Entonces, aprendas en todos los versículos. Los invitamos para que le hagan, la persona que nos está ayudando le haga seguimiento a estos devocionales y que podamos este 11 de septiembre disfrutar de este tiempo que vamos a tener una velada de acción de gracias. Los que esto no están viendo y se quieren sumar, los invitamos que nos sigan a través de las redes sociales. Tenemos un fanpage en Facebook que es ICC La Victoria, ahí nos va a encontrar junto con mi esposa, es la página de la iglesia a la cual nosotros estamos sirviendo y vamos a tener ese tiempo de adoración. Y nos queda la B de buscar, y les voy a dejar una tarea. Vea lo que dice la tarea es la siguiente. ¿Usted qué tal si va a limpiar su casa, su corazón, y mira su corazón, qué relaciones o lugares físicos
hay en su vida, hay cosas que le desagradan a Dios. Hay que identificar cuáles son. Identificamos cuáles son. Y que al limpiarlas no le dé miedo votar. ¿Sí? No le dé miedo votar, ni en su corazón, ni en su casa, porque no agradan a Dios. Dios los bendiga. Vamos a vernos el día de mañana con la gracia y la bendición de Dios. Dios los guarde y los bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.